¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el primer hombre de la Biblia no cuenta la historia completa? Esta no es una pregunta para destruir tu fe, es una pregunta para hacerla más profunda. Romanos 5:14 nos dice que Adán es una figura de aquel que había de venir. Esa sola línea cambia todo, porque si Adán es una figura, un modelo, un anticipo de algo mayor, entonces su historia tiene capas que la mayoría nunca ha explorado. La mayoría de las personas asumen que Adán fue simplemente el primer ser humano que pisó la tierra, que Dios lo formó del polvo, le dio vida y punto. Fin de la historia. Pero la verdad es que esa versión tan simple deja fuera preguntas enormes. Preguntas que están ahí mismo, en el texto bíblico, esperando ser notadas. ¿Por qué hay dos relatos de la creación en Génesis? ¿Por qué Caín tuvo miedo de que otros lo mataran si supuestamente solo existían él y sus padres? ¿Por qué construyó una ciudad entera si no había nadie más en el mundo? En esta historia vamos a caminar juntos por un sendero que pocos se atreven a recorrer. Primero, vamos a descubrir qué revelan los dos relatos de Génesis cuando los leemos con cuidado, sin prisa, dejando que el texto hable por sí mismo. Después, vamos a entender quién era realmente Adán, no solo como el primer hombre, sino como el primer sacerdote, el primer guardián del pacto entre Dios y la humanidad. Y finalmente, vamos a llegar al momento más poderoso de toda la Escritura, el momento donde la historia de Adán encuentra su respuesta definitiva en otro jardín, en otra noche, en otro hombre que tomó una decisión diferente. Y una vez que entendamos esta primera capa, donde la verdadera historia comienza, hay algo fascinante en la forma en que el libro de Génesis abre sus primeras páginas. No comienza con una explicación científica, no comienza con una lista de datos, comienza con una declaración de poder. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Esa frase es más que una introducción. Es una afirmación de autoridad. Dice que antes de cualquier cosa, antes de la luz, antes del agua, antes de la vida, había un Dios con intención, un Dios con propósito, un Dios que no creó por accidente sino por diseño. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque cuando llegas al capítulo 2 de Génesis, el tono cambia por completo. Ya no estamos viendo la creación desde una perspectiva cósmica. Ahora estamos en un jardín. Ahora estamos cerca. Ahora el enfoque se vuelve personal. Y el nombre de Dios cambia. En el primer capítulo se usa Elohim, un nombre que habla de poder trascendente, de majestuosidad. En el segundo capítulo aparece Yahvé Elohim, un nombre que habla de cercanía, de relación, de pacto. Ese cambio de nombre no es un error del texto, es una revelación. Es como si la Escritura nos estuviera diciendo que Dios tiene dos caras de una misma moneda. Es el Dios que sostiene galaxias con su palabra, y es el mismo Dios que se arrodilla en el polvo para formar a un hombre con sus manos. Si no suscribes a este canal y activas las notificaciones, te perderás las revelaciones más profundas que vienen en los próximos capítulos. Toma un segundo y hazlo ahora, porque lo que viene después va a cambiar la forma en que lees el Génesis para siempre. Este doble retrato de Dios no es una contradicción, es una invitación a ver que el Creador del universo también quiere una relación íntima con su creación. Y esa es la primera pista de que la historia de Adán es mucho más que biología. Es mucho más que polvo y costillas. Es la historia de un pacto que empieza en un jardín y que no termina hasta que otro hombre entra en otro jardín, miles de años después, con el peso del mundo sobre sus hombros.
Pero ¿qué significa realmente ese pacto? ¿Y por qué importa tanto quién fue Adán dentro de ese acuerdo? Para responder esas preguntas, necesitamos hacer algo que muy pocos hacen. Necesitamos leer Génesis como si fuera la primera vez, sin las ideas que ya tenemos en la cabeza, sin las interpretaciones que heredamos de la escuela dominical. Solo el texto, solo las palabras. Y cuando hacemos eso, cuando dejamos que el texto respire, descubrimos que Adán no es solo un personaje del pasado, es un espejo que refleja algo sobre cada uno de nosotros. La historia que estás a punto de escuchar no es solo antigua, es urgente, porque la pregunta que Génesis plantea sobre Adán es la misma pregunta que la vida te plantea a ti cada día. ¿Fuiste creado solo para existir o fuiste creado para algo mucho más grande? La respuesta está enterrada en capas de texto que muy pocos se toman el tiempo de excavar. Pero esta noche, nosotros vamos a excavar juntos, capa por capa, verdad por verdad, hasta llegar al centro de una historia que lleva miles de años esperando ser entendida por completo. Capítulo 2. Los dos rostros de la creación. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 no cuentan la misma historia de la misma manera. Y eso, lejos de ser un problema, es una de las claves más poderosas para entender lo que Dios quiere comunicar. El primer capítulo es panorámico, es amplio, es como ver la tierra desde el espacio. Dios habla y las cosas existen. La luz aparece, los mares se separan, las estrellas se encienden, los animales llenan la tierra, y al final, como la corona de todo, Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. Esa es la vista desde arriba, la vista cósmica, la vista del arquitecto que contempla su obra terminada. Pero entonces llegas al capítulo 2 y todo cambia. De repente ya no estás en el espacio mirando hacia abajo, estás en un jardín, hay tierra húmeda, hay un río que se divide en 4 brazos, hay árboles con frutos, y hay un Dios que ya no solo habla desde la distancia, ahora está cerca, tan cerca que toma polvo del suelo y forma una figura con sus propias manos, y luego sopla sobre ella, le da su propio aliento, su propia vida. Ese momento es íntimo de una forma que el capítulo 1 no muestra. Es personal. Es como la diferencia entre leer sobre alguien en un libro y sentarte frente a esa persona a compartir una comida. El nombre de Dios en el capítulo 1 es Elohim. Es un nombre plural en hebreo, un nombre que habla de majestuosidad y poder absoluto. Elohim es el Dios que no necesita nada ni nadie. Es el Dios que existe antes de todo y después de todo. Es el Dios que crea con la palabra. Pero en el capítulo 2, ese nombre cambia. Ahora es Yahvé Elohim. Y Yahvé es el nombre del pacto. Es el nombre que Dios usa cuando quiere relación. Es el nombre que aparece cuando hay cercanía, compromiso, promesa. ¿Por qué importa este cambio? Porque nos dice que la creación del ser humano no fue solo un acto de poder. Fue un acto de amor. Fue el comienzo de una alianza. Los eruditos bíblicos han debatido estas diferencias durante siglos. Algunos dicen que son 2 fuentes literarias diferentes, unidas en un solo libro. Otros dicen que son 2 perspectivas complementarias del mismo evento. Pero lo que casi todos coinciden es que la diferencia de tono es intencional. El autor de Génesis quería que el lector notara el contraste. Quería que sintieras la distancia del capítulo 1 y la cercanía del capítulo 2. Porque juntos, esos 2 capítulos pintan un retrato completo de quién es Dios. No es solo el creador distante que pone las estrellas en su lugar. Es también el Padre cercano que forma al hombre con sus manos
y camina con él en el frescor del día. Ahora bien, hay un detalle que la mayoría pasa por alto. En Génesis 1:27, Dios crea al ser humano. La palabra hebrea es Adam, con minúscula. No es un nombre propio, es un término genérico. Significa humanidad, seres humanos. Pero en Génesis 2:7, cuando Yahvé Elohim forma al hombre del polvo, algo diferente sucede. Aquí, Adam empieza a convertirse en un individuo específico. Ya no es la humanidad en general, es un hombre particular. Un hombre con una tarea, un lugar y un pacto. Si le das like a este video, estás diciendo que esta verdad merece ser escuchada por más personas. Y créeme, lo que viene en el siguiente capítulo es aún más revelador. Esta distinción entre Adán como humanidad y Adán como individuo es fundamental, porque abre la puerta a una posibilidad que muchos nunca han considerado. ¿Y si Génesis capítulo 1 habla de la creación de la humanidad en general, y Génesis capítulo 2 habla de la elección de un hombre específico dentro de esa humanidad? ¿Y si Adán no fue el primer humano en existir, sino el primer humano en ser llamado? El primer humano en recibir un pacto. El primer humano en tener una misión sagrada. Esa idea puede sonar nueva, puede sonar incluso incómoda, pero está basada en lo que el texto realmente dice cuando lo leemos sin suposiciones previas. Y es exactamente lo que los próximos capítulos van a explorar con mucho más detalle. Porque si Adán fue elegido, si fue separado de entre muchos para un propósito especial, entonces su historia no es solo la historia del primer hombre, es la primera historia de elección divina. Es el primer capítulo de un patrón que se repite una y otra vez a lo largo de toda la Biblia, desde Abraham hasta Moisés, desde David hasta María, desde un jardín en Edén hasta un pesebre en Belén. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender exactamente qué fue lo que Dios le pidió a Adán que hiciera, porque su tarea en el jardín no era lo que la mayoría piensa. No era simplemente regar plantas y ponerle nombres a los animales. Era algo mucho más sagrado, mucho más peligroso y mucho más parecido a lo que un sacerdote hace en un templo. Eso es exactamente lo que vamos a descubrir a continuación, y te prometo que después de entenderlo, nunca volverás a leer Génesis de la misma manera. Capítulo 3. Adán, el hombre elegido. Aquí es donde la historia da un giro que cambia todo. Durante siglos, la tradición nos ha enseñado que Adán fue el primer ser humano que existió sobre la faz de la tierra, el primero en respirar, el primero en caminar, el primero en abrir los ojos y ver el mundo. Pero cuando lees el texto hebreo con cuidado, descubres algo distinto. Descubres que el énfasis de Génesis no está en si Adán fue el primero en existir. El énfasis está en que Adán fue el primero en ser elegido. Génesis 2:7 describe un momento de intimidad extraordinaria. Yahvé Elohim toma polvo de la tierra y forma al hombre. Luego sopla en su nariz aliento de vida. Ese acto de soplar es único en toda la creación. A ningún animal se le describe así, a ninguna estrella, a ningún océano, solo al hombre. Y la palabra hebrea para aliento aquí es neshama, que también se traduce como espíritu. Dios no solo le dio vida a Adán, le dio parte de sí mismo. Le transfirió algo divino. Y eso convierte a Adán en algo más que un ser biológico. Lo convierte en un ser con vocación. ¿Qué significa ser elegido en el contexto bíblico? No significa ser mejor que otros. No significa ser más valioso. Significa ser separado para una tarea específica. Abraham fue elegido, pero no porque fuera perfecto. Moisés fue elegido, pero había matado a un hombre. David fue elegido, pero era el menor de sus hermanos, el que nadie esperaba.
María fue elegida, pero era una joven sin poder ni influencia en su sociedad. El patrón es claro. Dios no elige al más fuerte ni al más sabio. Elige al que Él quiere para cumplir su propósito. Y Adán encaja perfectamente en ese patrón. Si aceptamos esta lectura, entonces la pregunta ya no es si Adán fue el primer humano en el planeta. La pregunta es ¿para qué fue elegido? Y la respuesta está en Génesis 2:15. Dios toma al hombre y lo pone en el jardín de Edén para que lo labre y lo cuide. Esas dos palabras en hebreo son abad y shamar. Y aquí es donde el texto se vuelve explosivo. Porque abad no solo significa trabajar la tierra, también significa servir, como un sacerdote sirve en el templo. Y shamar no solo significa cuidar un huerto, también significa guardar, proteger, como un guardián protege un lugar santo. Esas mismas dos palabras aparecen juntas en Números 3, 7-8, donde describen la tarea de los levitas en el tabernáculo. Servir y guardar, ministrar y proteger. No es coincidencia. El autor de Génesis está usando vocabulario sacerdotal para describir la tarea de Adán. Lo está presentando no como un jardinero, sino como un sacerdote, el primer sacerdote de la creación, el primer hombre asignado a mantener la santidad de un espacio sagrado donde el cielo y la tierra se encuentran. Comenta abajo si alguna vez habías escuchado esta conexión entre Adán y el sacerdocio. Tu comentario ayuda a que más personas descubran estas verdades ocultas en la Escritura, y lo que viene después va a profundizar aún más en este misterio. Esto cambia radicalmente la forma en que entendemos la caída. Si Adán era solo un jardinero que comió una fruta prohibida, su pecado parece casi trivial, un error menor, un momento de debilidad. Pero si Adán era un sacerdote, un guardián del lugar más sagrado del universo, entonces su desobediencia adquiere una gravedad completamente diferente. No fue solo un hombre que rompió una regla, fue un sacerdote que abandonó su puesto, un guardián que dejó entrar al enemigo, un mediador que traicionó la confianza de quien lo había puesto ahí. El jardín de Edén no era un simple huerto con árboles bonitos, era el primer santuario, el primer lugar donde Dios y el ser humano coexistían en perfecta armonía. Era el punto de encuentro entre lo divino y lo terrenal. Y Adán fue puesto ahí con una responsabilidad sagrada: mantener ese espacio puro, protegerlo de la corrupción, servir como el puente vivo entre el Creador y la creación. Cuando entendemos esto, la historia de Adán deja de ser un cuento infantil sobre una manzana y una serpiente. Se convierte en una tragedia de proporciones cósmicas. Un sacerdote que falló en su deber más fundamental. Pero todavía hay algo más, algo que muchos predicadores nunca mencionan. Si Adán fue elegido de entre una humanidad más amplia, si fue separado para ser el primer portador del pacto, entonces su responsabilidad era aún mayor de lo que pensamos. No solo representaba a sí mismo, representaba a todos. Su éxito habría sido el éxito de la humanidad entera. Su fracaso fue el fracaso de todos. Y eso es exactamente lo que Pablo dice en Romanos 5. Por un hombre entró el pecado en el mundo, no por un humano cualquiera, por el hombre del pacto, por el sacerdote que debía guardar lo sagrado y no lo hizo. Pero si todo esto es verdad, si Adán fue realmente elegido y no simplemente el primer humano, entonces debería haber evidencia en el texto, pistas que apunten a la existencia de otras personas fuera del jardín. Y efectivamente, esas pistas existen. Están escondidas en uno de los capítulos más perturbadores de toda la Biblia. El capítulo donde un hermano mata a otro y luego huye hacia un mundo que, según la lectura tradicional,
no debería existir. Capítulo 4. El misterio de Caín y los otros Génesis. Capítulo 4 contiene uno de los pasajes más inquietantes de toda la Escritura. Y no es solo por el asesinato, es por lo que sucede después. Caín mata a su hermano Abel. Es el primer homicidio de la historia bíblica. La sangre de un inocente empapa la tierra por primera vez. Y Dios confronta a Caín. Le pregunta dónde está su hermano. Caín responde con una de las frases más famosas de la literatura universal. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esa pregunta resuena a través de los siglos porque nunca ha dejado de ser relevante. Cada generación tiene que responderla. Cada persona tiene que decidir si es responsable de los demás o solo de sí misma. Pero lo que viene después de esa pregunta es lo que realmente nos interesa aquí. Dios pronuncia un juicio sobre Caín, lo maldice de la tierra, lo condena a ser errante y vagabundo, y la respuesta de Caín es reveladora. En Génesis 4:14 dice algo que ha desconcertado a los lectores durante miles de años. Caín dice que cualquiera que lo encuentre lo matará. Detente un momento en esa frase, cualquiera que lo encuentre. ¿Quién es ese cualquiera? Si seguimos la lectura tradicional, en este punto de la historia solo existen Adán, Eva y Caín. Abel está muerto, no hay nadie más. Entonces, ¿de quién tiene miedo Caín? ¿A quién se refiere cuando habla de cualquiera que lo encuentre? Este no es un detalle menor. Es una grieta en la narrativa que, cuando la examinas de cerca, abre un mundo entero de posibilidades. Porque Caín no solo tiene miedo de personas desconocidas, también hace algo que sería imposible sin una población existente. Se va a la tierra de Nod, y ahí, según Génesis 4:17, conoce a su mujer, se casa, y luego construye una ciudad. No una casa, no una cabaña, una ciudad. Esa palabra en hebreo es ir, y se refiere a un asentamiento con murallas, con estructura, con habitantes. No puedes construir una ciudad para 3 personas. Una ciudad implica comunidad, implica población, implica que había gente ahí fuera, más allá del jardín, viviendo sus vidas. ¿De dónde salieron esas personas? La respuesta tradicional dice que eran hijos y nietos de Adán y Eva, que el texto simplemente no menciona. Y esa es una explicación posible. Pero hay otra explicación que el propio texto parece sugerir. Si Génesis capítulo 1 describe la creación de la humanidad en general, y Génesis capítulo 2 describe la elección de Adán como el hombre del pacto, entonces es perfectamente lógico que existiera una población humana fuera del jardín de Edén. Personas creadas a imagen de Dios, según Génesis 1:27, pero que no formaban parte del pacto especial que Dios estableció con Adán. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ninguna de las revelaciones que vienen en los próximos capítulos. Lo que estamos a punto de descubrir sobre la teoría preadamita cambiará para siempre la forma en que entiendes los orígenes bíblicos. Esta lectura no resta valor a ningún ser humano. Génesis 1 es absolutamente claro en que toda la humanidad fue creada a imagen de Dios. Cada persona, sin excepción, lleva esa marca divina. Pero lo que Génesis 2 añade es algo diferente. Añade la idea de elección, de vocación, de pacto. No todos fueron llamados a ser sacerdotes del jardín, pero todos fueron creados con dignidad y propósito. Son 2 verdades que coexisten sin contradecirse. El miedo de Caín cobra un nuevo sentido bajo esta lectura. No tenía miedo de sus hermanos imaginarios. Tenía miedo de una humanidad real que existía fuera del perímetro del Edén. Personas que no conocían el pacto,
personas que podrían verlo como una amenaza o como un forastero peligroso. Y Dios, en su misericordia, le pone una marca. No sabemos qué tipo de marca fue. El texto no lo especifica, pero su propósito era claro: proteger a Caín. Incluso después de su terrible crimen, Dios no lo abandona por completo. Le da una señal de protección divina. La esposa de Caín es otro enigma que ha perseguido a los lectores de la Biblia durante generaciones. Si solo existían Adán, Eva y sus hijos, ¿con quién se casó Caín? La explicación tradicional dice que se casó con una hermana, pero el texto nunca menciona eso. Lo que el texto dice es que Caín conoció a su mujer en la tierra de Nod, un lugar al oriente del Edén, un lugar que ya tenía nombre, un lugar que ya existía como punto geográfico reconocible. Todo esto sugiere que el mundo fuera del jardín no estaba vacío, estaba habitado, y eso refuerza la idea de que Adán no fue el primer humano, sino el primer humano del pacto. La ciudad que Caín construye también nos dice algo importante. La llama Enoc como su hijo, y a partir de ahí, Génesis nos da una genealogía de los descendientes de Caín, inventores de instrumentos musicales, trabajadores del bronce y del hierro, constructores de civilización. Este linaje se desarrolla en paralelo al linaje de Set, el otro hijo de Adán, y las dos líneas genealógicas cuentan dos historias diferentes. Una es la historia de la humanidad que se aleja del pacto. La otra es la historia de la humanidad que intenta mantenerlo vivo. Esa tensión entre las dos líneas es uno de los motores narrativos más poderosos de todo el Antiguo Testamento. Pero todo esto plantea una pregunta inevitable. Si existían otros seres humanos antes de Adán o al mismo tiempo que él, ¿qué significa eso teológicamente? ¿Cambia algo fundamental sobre nuestra fe? ¿O simplemente nos ayuda a entender mejor lo que la Biblia realmente está tratando de decir? La respuesta a esa pregunta tiene un nombre. Se llama la teoría pre-adamita. Y es mucho más antigua y mucho más bíblica de lo que la mayoría de las personas creen. Capítulo 5. La teoría pre-adamita. La idea de que existieron seres humanos antes de Adán no nació ayer. No es una invención moderna para acomodar la ciencia con la Biblia. Tiene raíces que se extienden siglos atrás, hasta los primeros pensadores del cristianismo y el judaísmo. Ya en el siglo V, San Agustín reflexionaba sobre los pasajes difíciles de Génesis y admitía que ciertos versículos no encajaban fácilmente con una lectura puramente literal. En el siglo XVII, Isaac Lapeyre publicó un libro donde argumentaba que los gentiles existían antes de Adán y que Adán fue creado como el padre del pueblo elegido, no de toda la humanidad biológica. Ese libro causó un escándalo enorme, pero la pregunta que planteó nunca desapareció. La teoría preadamita, en su forma más seria y respetuosa con la Escritura, propone algo simple. Génesis capítulo 1 describe la creación de la humanidad como especie. Todos los seres humanos, hombre y mujer, a imagen de Dios. Eso incluye a toda la raza humana sin excepción. Pero Génesis capítulo 2 se enfoca en un evento diferente. No es la creación de la humanidad, es la elección de un hombre. Adán es tomado, formado y colocado en un jardín especial, con una tarea especial y un pacto especial. No es el primer humano, es el primer humano del pacto. ¿Por qué importa esta distinción? Porque cambia completamente lo que entendemos por pecado, por caída y por redención. Si Adán fue solo el primer ser biológico y su pecado fue simplemente comer una fruta, entonces el pecado es un acto trivial con consecuencias desproporcionadas. Pero si Adán fue el representante elegido de toda la humanidad ante Dios,
un sacerdote en un templo sagrado, entonces su desobediencia no fue un error menor. Fue una traición de proporciones cósmicas. Fue romper el pacto más sagrado que existía. Fue abandonar la misión para la que había sido creado. Comparte este video con alguien que ama estudiar la Biblia. Estas verdades merecen ser conocidas y discutidas. Y lo que viene a continuación va a profundizar aún más en este tema. Es importante aclarar algo aquí. La teoría preadamita ha sido usada de formas terriblemente equivocadas a lo largo de la historia. Algunas personas la utilizaron para justificar el racismo, para decir que ciertos grupos humanos eran inferiores porque supuestamente descendían de los preadamitas y no de Adán. Esa interpretación es una perversión absoluta del texto bíblico. Génesis capítulo 1 no deja lugar a dudas. Toda la humanidad, sin distinción de raza, origen o condición, fue creada a imagen de Dios. Esa imagen no se la ganó Adán por su pacto. La tenía toda la humanidad desde el principio. La imagen de Dios es universal. El pacto es particular. Pero la dignidad es de todos. Lo que la Biblia hace con Adán es algo que repite constantemente a lo largo de sus páginas. Elige a uno para bendecir a muchos. No separa a uno para excluir a los demás. Los separa para que a través de ese uno, la bendición llegue a todos. Ese es el propósito del pacto. No es exclusión, es misión. No es privilegio, es responsabilidad. Adán fue elegido no para ser superior, sino para ser un canal, un puente entre Dios y la humanidad. Y cuando ese puente se rompió, Dios no abandonó el proyecto, empezó a construir otro. La Biblia no es un libro de antropología. No fue escrita para catalogar cada tribu, cada pueblo, cada grupo humano que existió en el planeta. Fue escrita para contar una historia específica, la historia del pacto, la historia de cómo Dios eligió a un hombre, luego a una familia, luego a un pueblo, y a través de ese pueblo trajo al mundo a alguien que cambiaría todo para siempre. Esa línea narrativa comienza con Adán y termina con Cristo. Y todo lo que hay en medio, cada personaje, cada evento, cada profecía, apunta en esa dirección. Entender esto libera al lector de la Biblia de una carga innecesaria. Ya no tienes que explicar cómo una sola pareja pobló todo el planeta en pocas generaciones. Ya no tienes que inventar respuestas para la esposa de Caín o las personas que él temía. Ya no tienes que forzar el texto a decir algo que no dice. Puedes leer Génesis como lo que es: un relato teológico profundo sobre el pacto entre Dios y la humanidad. Un relato que no compite con la ciencia porque no está tratando de responder las mismas preguntas. La ciencia pregunta cómo, la Biblia pregunta por qué. Y ambas respuestas pueden coexistir en la mente de una persona que busca la verdad con honestidad. Pero hay algo más que debemos entender antes de seguir adelante. Si Adán fue elegido, si fue separado de entre muchos, entonces forma parte de un patrón que Dios usa una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Un patrón de elección que revela algo profundo sobre cómo Dios trabaja en la historia humana. Y ese patrón es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Capítulo 6. El patrón de la elección divina. A lo largo de toda la Biblia, Dios hace algo que desafía la lógica humana. Elige al menos esperado, llama al menos preparado, separa al más improbable para la tarea más importante. Y lo hace una y otra vez, como si estuviera dejando una firma, como si quisiera que cada generación reconociera su mano en la historia. Adán es el primer ejemplo de ese patrón, pero está lejos de ser el último. Piensa en Abraham. Cuando Dios lo llama, Abraham no es un profeta, no es un sacerdote,
no es un líder religioso. Es un hombre común, viviendo en Ur de los Caldeos, una ciudad pagana llena de ídolos. No hay nada en el texto que sugiera que Abraham era especial antes de que Dios lo llamara. No había hecho nada para merecer esa elección, pero Dios lo elige, lo saca de su tierra, lo separa de su familia y le hace una promesa que cambiará la historia para siempre. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3 establece ese pacto, y ahí está otra vez el patrón. Uno es elegido para que muchos sean bendecidos. Piensa en Jacob, el menor de 2 hermanos, el que engañó a su padre para robar una bendición, el que huyó de su hermano por miedo a ser asesinado, un tramposo, un cobarde, un hombre lleno de defectos, y sin embargo, Dios lo elige, lo transforma, le cambia el nombre a Israel, y de ese hombre imperfecto nace una nación entera, 12 tribus, un pueblo que llevará el nombre de Dios a través de los siglos. Piensa en David, el menor de los hijos de Jesé. Cuando el profeta Samuel llega a la casa de Jesé buscando al próximo rey de Israel, Jesé ni siquiera se molesta en llamar a David. Está en el campo cuidando ovejas. Es tan insignificante a los ojos de su propia familia que ni lo consideran candidato. Pero Dios le dice a Samuel algo que resuena a través de toda la Escritura. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahvé mira el corazón. Primera de Samuel 16:7 revela el criterio divino, y David, el pastor olvidado, se convierte en el rey más grande de Israel. Piensa en María, una joven en Nazaret, un pueblo tan insignificante que la gente se burlaba de él. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Esa era la pregunta. María no tenía poder, no tenía influencia, no tenía riqueza, pero fue elegida para llevar en su vientre al Hijo de Dios. La tarea más importante en la historia de la salvación fue confiada a la persona más improbable. Y eso no fue un accidente, fue el patrón. Si le das like a este video o ayudas a que más personas descubran estas conexiones profundas en la Escritura, tu apoyo marca la diferencia. ¿Ves lo que está pasando aquí? Dios no busca perfección, busca disponibilidad, no busca poder humano, busca corazones dispuestos. Y ese patrón comienza con Adán. Es el primer elegido, el primer llamado, el primer separado para una misión sagrada. No porque fuera el más fuerte o el más inteligente de todos los seres humanos que existían, sino porque Dios lo miró y vio algo. Vio un corazón que podía recibir el pacto, un ser que podía ser el puente entre lo divino y lo humano. El problema es que la elección viene con responsabilidad, y la responsabilidad viene con la posibilidad del fracaso. Abraham mintió sobre su esposa, Jacob engañó a su hermano, David cometió adulterio y asesinato. Incluso los elegidos caen, incluso los llamados fallan, y Adán no fue la excepción. De hecho, fue el primero en demostrar que ser elegido por Dios no garantiza la fidelidad. El regalo de la elección incluye el peso de la libertad, y la libertad siempre incluye la posibilidad de decir que no. Pero aquí está la belleza del patrón divino. Cada vez que un elegido falla, Dios no destruye el plan, lo redirecciona. Abraham miente, pero Dios protege la promesa. David peca, pero Dios preserva el linaje. Israel se rebela, pero Dios envía profetas. Y cuando Adán cae, cuando el primer sacerdote abandona el templo, Dios no cancela el pacto. Empieza a trabajar en uno nuevo. Empieza a preparar otro elegido, uno que no fallará, uno que cumplirá lo que Adán no pudo, uno que tomará la misma decisión que Adán enfrentó y elegirá diferente. Pero antes de llegar a ese momento culminante, necesitamos entender exactamente qué sucedió cuando Adán cayó, qué fue lo que se rompió,
¿Qué fue lo que se perdió? Porque la caída de Adán no fue simplemente un acto de desobediencia personal. Fue algo mucho más profundo. Fue la ruptura de un pacto sagrado. Y las consecuencias de esa ruptura se extendieron mucho más allá de un solo hombre y un solo jardín. Se extendieron a toda la historia humana. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. Capítulo 7. La cabeza del pacto y la caída. Si Adán fue elegido como el representante de la humanidad ante Dios, entonces su caída no es una historia privada, es una historia colectiva. Es la historia de todos nosotros. Pablo lo dice con una claridad brutal en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa frase ha sido debatida por teólogos durante 2000 años, pero su significado central es difícil de ignorar. Lo que Adán hizo nos afectó a todos. No porque heredemos su culpa en nuestro ADN como una enfermedad genética, sino porque Él era nuestro representante. Era la cabeza del pacto. Y cuando la cabeza del pacto se revela, las consecuencias alcanzan a todos los que están bajo ese pacto. Para entender esto, piensa en cómo funcionan los representantes en la vida real. Cuando un presidente firma un tratado, todo el país queda comprometido por esa firma. Cuando un capitán rinde un barco, toda la tripulación se rinde con él. El representante actúa en nombre de todos. Y así funcionaba Adán. No era solo un individuo tomando una decisión personal. Era el representante de la humanidad tomando una decisión que afectaría a todos los que vendría después de él. Su obediencia habría significado bendición para todos. Su desobediencia significó ruptura para todos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que Adán hizo? El texto dice que comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Parece un acto simple, casi inocente. Pero debajo de esa simplicidad hay una profundidad que la mayoría no ve. El mandamiento de Dios no era arbitrario. No era una prueba sin sentido para ver si Adán obedecía ciegamente. El árbol representaba un límite. Y todo límite en una relación de pacto tiene un propósito. Representa la diferencia entre el creador y la criatura. Dice que hay un territorio que le pertenece solo a Dios. Cruzar ese límite no era simplemente desobedecer una regla. Era declarar independencia. Era decir que el ser humano podía definir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal, sin necesidad de Dios. Esa es la esencia del pecado original. No es comer una fruta, es autonomía, es decir, yo decido por mí mismo. Yo determino mi propio camino. Yo no necesito que nadie me diga qué hacer. Y esa actitud, esa rebelión silenciosa contra la autoridad divina, es exactamente lo que cada ser humano experimenta en algún momento de su vida. Por eso la historia de Adán es universal. No porque todos descendamos biológicamente de él, sino porque todos repetimos su pecado. Todos, en algún momento, tomamos el fruto. Todos elegimos nuestra voluntad sobre la de Dios. Comenta abajo qué piensas sobre esta interpretación del pecado original. ¿Es nueva para ti? ¿Cambia la forma en que entiendes la caída? Tu perspectiva enriquece esta conversación. Y espera a ver lo que viene en la siguiente parte, porque la historia se pone aún más intensa. Cuando Adán cruza ese límite, algo se quiebra, no solo en él, en toda la creación. El texto dice que sus ojos se abrieron y vieron que estaban desnudos. Esa desnudez no es solo física, es espiritual. Es la vergüenza de estar expuesto ante Dios sin la cobertura del pacto. Es la primera experiencia humana de culpa. Y lo primero que hacen Adán y Eva es esconderse.
se esconden de Dios, se esconden entre los árboles del jardín. El sacerdote que debía buscar la presencia de Dios ahora huye de ella. El guardián del templo ahora se esconde dentro de él. Dios camina por el jardín y hace una pregunta que resuena a través de toda la historia bíblica. ¿Dónde estás? Es la primera pregunta de Dios al ser humano en toda la Escritura. Y no es una pregunta de ubicación. Dios sabe dónde está Adán. Es una pregunta de relación. Es un padre buscando a su hijo que se ha perdido. Es un Dios que no abandona incluso cuando es traicionado. Y la respuesta de Adán es la respuesta de toda la humanidad desde entonces. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miedo, desnudez, ocultamiento. Esas tres palabras definen la condición humana después de la caída. Tenemos miedo de ser vistos como realmente somos. Nos sentimos expuestos y vulnerables. Y nos escondemos detrás de máscaras, detrás de logros, detrás de justificaciones. Adán culpa a Eva. Eva culpa a la serpiente. Y el ciclo de evasión comienza. Un ciclo que no se detendrá hasta que alguien tenga el valor de no esconderse. Alguien que enfrente a Dios cara a cara sin huir. Alguien que acepte el peso de la responsabilidad que Adán rechazó. El exilio del Edén es el momento más triste de toda la Biblia. Dios expulsa a Adán y Eva del jardín. Pone querubines con espadas de fuego para guardar el camino al árbol de la vida. El templo se cierra, la puerta se sella, y la humanidad queda fuera, mirando hacia atrás, recordando lo que tenía y perdió. Pero incluso en ese momento de juicio, hay gracia. Antes de expulsarlos, Dios hace algo tierno. Les hace vestiduras de pieles y los viste. Cubre su desnudez, cubre su vergüenza. Y ese acto de vestirlos es la primera imagen de redención en toda la Escritura. Un Dios que juzga, pero que también cubre. Un Dios que expulsa, pero que también protege. La pregunta ahora es inevitable. Si Adán falló, o si el primer sacerdote abandonó el templo, si el primer representante rompió el pacto, ¿hay esperanza? ¿Puede lo que se rompió ser reparado? ¿Puede el templo ser restaurado? La respuesta de la Biblia es un sí rotundo. Pero la restauración no viene de donde esperas. No viene de la perfección humana. Viene de un nuevo representante, un nuevo Adán. Y su historia está tejida en cada página de la Escritura, esperando ser descubierta. Capítulo 8. Adán como sombra de Cristo. Hay un concepto en la teología bíblica que transforma por completo la forma en que leemos el Antiguo Testamento. Se llama tipología. Y una vez que lo entiendes, nunca vuelves a leer la Biblia de la misma manera. La tipología es la idea de que ciertos eventos, personas y lugares en el Antiguo Testamento son sombras de realidades mayores que se cumplen en el Nuevo Testamento. No son solo historias del pasado, son profecías vivientes, son anticipos de algo que vendría después. Adán es el primer tipo en toda la Escritura. Pablo lo dice directamente en Romanos 5:14. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esa palabra figura en griego es tipos, tipo, modelo, patrón. Pablo está diciendo que Adán no es solo un personaje histórico, es un modelo de Cristo. Su vida, su elección, su caída, todo apunta hacia adelante, hacia alguien que vendría a hacer lo que Adán no pudo. Los paralelos entre Adán y Cristo son asombrosos cuando los pones lado a lado. Adán fue formado por Dios de la tierra. Cristo fue enviado por Dios del cielo. Adán recibió el soplo divino. Cristo era el Verbo de Dios hecho carne. Adán fue puesto en un jardín como sacerdote y guardián.
Cristo entró en un jardín como sacrificio y salvador. Adán enfrentó una elección entre obedecer a Dios y seguir su propio deseo. Cristo enfrentó exactamente la misma elección. La diferencia es lo que eligieron. Adán tomó el fruto. Cristo tomó la cruz. Adán eligió su voluntad. Cristo dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Adán se escondió de Dios entre los árboles. Cristo se entregó a Dios en un árbol. Adán trajo la muerte. Cristo trajo la vida. Adán abrió la puerta al pecado. Cristo abrió la puerta a la redención. Cada punto de fracaso en la historia de Adán tiene un punto de victoria en la historia de Cristo. Como si toda la narrativa bíblica fuera un espejo donde la primera mitad muestra la caída y la segunda mitad muestra la restauración. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir descubriendo estas conexiones profundas entre Adán y Cristo. Lo que estamos revelando aquí no se encuentra en cualquier sermón dominical, y lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. Pablo desarrolla esta comparación con profundidad extraordinaria en Romanos capítulo 5. Dice que así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. La estructura es perfecta. Un hombre abre una puerta. Otro hombre abre una puerta diferente. Por la puerta de Adán entró el pecado, la culpa, la separación, la muerte. Por la puerta de Cristo entró el perdón, o la justicia, la reconciliación, la vida eterna. Pero hay algo más aquí que la mayoría no nota. Pablo no presenta a Cristo simplemente como alguien que arregla el desastre de Adán. Lo presenta como alguien que supera a Adán en todo sentido. Dice en Romanos 5:15 que el don de la gracia no es como la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. La palabra clave es mucho más. La gracia no solo equilibra el pecado, lo sobrepasa, lo supera, lo inunda. Lo que Cristo trajo es infinitamente mayor que lo que Adán destruyó. Eso significa que la historia humana no es una tragedia sin solución, es un drama con redención. El primer acto es la caída, el segundo acto es la espera, y el tercer acto es la restauración. Y Cristo es el héroe del tercer acto. No vino solo a reparar lo que Adán rompió, vino a llevar la humanidad a un lugar más alto de lo que Adán jamás conoció. El primer Adán tenía acceso al árbol de la vida. El último Adán es el árbol de la vida. Primera de Corintios 15:45 lo pone así: el primer hombre Adán fue hecho alma viviente. El postrer Adán, espíritu que da vida. Adán recibió vida. Cristo da vida. Adán fue un recipiente. Cristo es la fuente. La diferencia no es solo de grado, es de naturaleza. Adán era humano tocado por lo divino. Cristo es lo divino revestido de humanidad. Y esa inversión es el corazón de todo el Evangelio. Dios no solo nos visita desde lejos, se hace uno de nosotros. Entra en nuestra historia, camina nuestro camino y hace lo que nosotros nunca pudimos hacer por nuestra cuenta. Pero la tipología entre Adán y Cristo no termina en los textos de Pablo. Se extiende por toda la Escritura como una red invisible que conecta cada historia, cada profecía, cada símbolo. El templo que Adán perdió es el templo que Cristo restaura. El exilio del jardín es revertido por la invitación de Cristo a su reino. La desnudez que Adán trató de cubrir con hojas de higuera es cubierta por Cristo con su propia sangre. La maldición que cayó sobre la tierra por la desobediencia de Adán es levantada por la obediencia de Cristo.
Y todo esto nos lleva a una pregunta que pocos se hacen. Si la ciencia moderna ha descubierto cosas sobre los orígenes humanos que parecen contradecir la historia de Adán, ¿significa eso que la tipología pierde su poder? ¿O hay una forma de entender tanto la ciencia como la teología sin que una destruya a la otra? La respuesta puede sorprenderte y está en el próximo capítulo. Capítulo 9. Ciencia y fe. Dos idiomas para una misma verdad. Vivimos en una época donde muchas personas creen que tienen que elegir. O crees en la ciencia o crees en la Biblia. O aceptas lo que dice la genética moderna o aceptas lo que dice Génesis. Pero esa es una falsa elección. Y la razón es simple. La ciencia y la teología no están respondiendo la misma pregunta. La ciencia pregunta cómo funciona el mundo. La teología pregunta por qué existe el mundo. La ciencia mide, observa, experimenta. La teología busca significado, propósito, relación. Son dos idiomas diferentes, hablando sobre la misma realidad. Y cuando entiendes eso, la tensión desaparece. La genética moderna ha descubierto algo fascinante. A través del análisis del ADN mitocondrial, los científicos han rastreado a una antepasada común de todos los seres humanos vivos. La llaman Eva mitocondrial. No porque crean que es la Eva de la Biblia, sino porque es el punto de convergencia genética de toda la humanidad femenina. De manera similar, el análisis del cromosoma Y ha identificado un ancestro masculino común al que llaman Adán cromosómico. Estos descubrimientos no prueban ni desmienten la historia bíblica, pero son enormemente sugestivos. Dicen que, en algún momento del pasado profundo, la humanidad entera puede ser rastreada hasta un número reducido de ancestros comunes. ¿Significa esto que la ciencia ha encontrado al Adán y la Eva de la Biblia? No necesariamente. La Eva mitocondrial vivió hace aproximadamente 200.000 años. El Adán cromosómico vivió en una época diferente. Los tiempos no coinciden entre sí, y mucho menos con las cronologías bíblicas tradicionales. Pero eso no invalida ni la ciencia ni la teología, porque están midiendo cosas diferentes. La ciencia mide ancestros biológicos. La Biblia traza ancestros de pacto. La ciencia sigue el rastro del ADN. La Biblia sigue el rastro de la promesa. Y aquí está la clave. La importancia de Adán en la Biblia nunca fue biológica, fue teológica. Adán no importa porque sea el padre genético de todos los seres humanos. Importa porque es el primer portador del pacto, el primer sacerdote, el primer representante de la humanidad ante Dios. Su relevancia está en su función, no en sus cromosomas. Y eso significa que los descubrimientos de la genética no amenazan la historia bíblica, la complementan. Nos dicen algo sobre el cómo de los orígenes humanos, pero el por qué, el propósito, la vocación, la caída, la redención, todo eso sigue siendo territorio de la teología. Dale like si crees que la ciencia y la fe pueden caminar juntas sin destruirse mutuamente. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de reconciliación entre la razón y la fe. Hay pensadores brillantes a lo largo de la historia que han sostenido esta posición. San Agustín, en el siglo IV, ya advertía que los cristianos no debían hacer afirmaciones científicas basadas en la Biblia que pudieran ser refutadas por la observación. Decía que eso hacía quedar mal al Evangelio. Galileo, un hombre de fe profunda, decía que la Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo van los cielos. Y en tiempos más recientes, teólogos como John Walton han argumentado que Génesis no describe la creación material del mundo,
sino la creación funcional. Es decir, Génesis no nos dice de qué está hecho el mundo, nos dice para qué fue hecho y para quién. Esta perspectiva libera al creyente de una guerra innecesaria. No tienes que rechazar la evolución para creer en Dios. No tienes que negar la genética para aceptar a Adán como el primer hombre del pacto. Puedes honrar la ciencia por lo que descubre sobre el mecanismo de la creación. Y puedes honrar la Escritura por lo que revela sobre el significado de la creación. Son dos formas de conocer, dos caminos hacia la verdad. Y cuando caminan juntos, la imagen que emerge es más rica, más profunda y más hermosa de lo que cualquiera de los dos podría ofrecer por separado. Pero hay un último punto que debemos considerar aquí. Si la distinción entre ancestro biológico y ancestro de pacto es válida, entonces toda la estructura del Antiguo Testamento cobra un nuevo sentido. Las genealogías bíblicas no son listas de ADN, son líneas de pacto. Son registros de la promesa de Dios moviéndose a través de la historia, de padre a hijo, de generación en generación, desde Adán hasta Set, desde Set hasta Noé, desde Noé hasta Abraham, desde Abraham hasta David, y desde David hasta un establo en Belén, donde nace un niño que los ángeles llaman Emmanuel, Dios con nosotros. La ciencia nos dice de dónde venimos. La Biblia nos dice hacia dónde vamos. Y entre esas dos preguntas, entre el origen y el destino, está el misterio más grande de la existencia humana. Un misterio que tiene su respuesta no en un laboratorio ni en una biblioteca, sino en un jardín. Un jardín donde todo comenzó. Y otro jardín donde todo cambiará para siempre. Capítulo 10. Edén y Getsemaní, el principio y el final. Toda la Biblia puede leerse como la historia de dos jardines. Un jardín donde todo se perdió y otro jardín donde todo se recuperó. Edén y Getsemaní, el principio y el final, la caída y la redención. Y entre esos dos jardines, miles de años de historia humana, de profecías, de esperanzas, de fracasos y de una promesa que nunca dejó de cumplirse. En Edén, Dios camina con el hombre en el frescor del día. Es un momento de intimidad perfecta. No hay vergüenza, no hay miedo, no hay distancia. El Creador y su criatura comparten espacio, tiempo, presencia. El jardín es un templo vivo. Adán es su sacerdote. Y todo funciona como debería funcionar. Hasta que llega la elección. El árbol está ahí. La serpiente está ahí. La promesa de ser como Dios está ahí. Y Adán, el sacerdote, el guardián, el representante de la humanidad, extiende su mano y toma lo que no le pertenece. Miles de años después, otro hombre está en otro jardín. Es de noche. Está oscuro. No hay frescor sino frío. No hay paz sino agonía. Jesús de Nazaret, el que Pablo llama el último Adán, está arrodillado entre los olivos de Getsemaní y enfrenta exactamente la misma elección que Adán enfrentó. No con un árbol de fruto prohibido, sino con una copa que representa el sufrimiento más terrible que un ser humano puede imaginar. La cruz, la separación de Dios, la muerte. Lucas 22:42 registra las palabras de Jesús en ese momento. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está. En esa sola frase está la diferencia entre el primer Adán y el último. Adán dijo, mi voluntad. Cristo dijo, tu voluntad. Adán tomó lo que quería. Cristo aceptó lo que no quería. Adán se aferró al poder. Cristo se entregó en debilidad. Y en esa entrega, en esa rendición, en ese no se haga mi voluntad, el pacto roto se restaura. Lo que Edén destruyó, Getsemaní lo reconstruye.
Los paralelos son tan precisos que no pueden ser coincidencia. En Edén, Adán estaba rodeado de belleza y abundancia. En Getsemaní, Jesús está rodeado de oscuridad y soledad. En Edén, la tentación vino con una promesa de ganancia. En Getsemaní, la obediencia vino con la certeza del dolor. En Edén, Adán eligió sin presión, sin amenaza, sin sufrimiento. Y aún así, eligió mal. En Getsemaní, Jesús eligió bajo la presión más terrible imaginable. Y eligió bien. El primer Adán cayó en el paraíso. El último Adán triunfó en el infierno. Suscríbete si este paralelo entre Edén y Getsemaní te ha impactado. Cada vez que te suscribes, más personas tienen la oportunidad de escuchar estas verdades que transforman vidas. Hay un detalle que casi nadie menciona. En Edén, cuando Adán pecó, Dios lo buscó. ¿Dónde estás? En Getsemaní, cuando Jesús agonizaba, pidió a sus discípulos que lo acompañaran, y se durmieron. Lo dejaron solo. En Edén, Dios busca al hombre. En Getsemaní, el hombre abandona a Dios. La inversión es devastadora. Y sin embargo, Jesús no huye. No se esconde entre los árboles como Adán. Se queda. Enfrenta lo que viene. Acepta la copa. Y en esa aceptación, abre una puerta que había estado cerrada desde que los querubines con espadas de fuego sellaron la entrada al Edén. El Evangelio de Juan hace algo extraordinario al final de su relato de la resurrección. Dice que María Magdalena fue al sepulcro de Jesús y lo encontró vacío. Luego vio a alguien de pie en el jardín y pensó que era el jardinero. ¿Escuchaste eso? El jardinero. El nuevo Adán resucitado está de pie en un jardín. Y la primera persona en confundirlo con un jardinero hace eco perfecto del primer Adán, puesto en un jardín para labrarlo y guardarlo. Pero este jardinero no ha fallado. Este jardinero ha vencido. Este jardinero ha derrotado a la muerte y ha abierto de nuevo el camino al árbol de la vida. La historia de la Biblia no es lineal, es circular. Empieza en un jardín y termina en un jardín. Empieza con un hombre desnudo y avergonzado y termina con un hombre resucitado y glorificado. Empieza con una puerta que se cierra y termina con una puerta que se abre para siempre. Apocalipsis 22 describe la nueva creación con imágenes que son un eco directo de Génesis. El árbol de la vida está ahí, el río de agua de vida está ahí, y ya no hay maldición. Lo que se perdió en Edén se restaura completamente en la Nueva Jerusalén. Pero esta historia no es solo sobre el pasado ni sobre el futuro. Es sobre ti. Es sobre este momento. Es sobre la decisión que cada persona enfrenta cuando escucha estas verdades. Y esa decisión es exactamente de lo que habla nuestro capítulo final.